Hola, espero se encuentren bien. Me da gusto estar con ustedes. Les voy a explicar lo siguiente, con la finalidad de que les ayude a resolver sus dudas. Semestre segundo, campo disciplinar, matemáticas y ciencias experimentales. Disciplinar, matemáticas, fluidos, calor y electricidad. Bloque 3. Contenidos específicos, semejanza de triángulos, aprendizajes esperados, interpreta los elementos y características de los ángulos. A continuación, les voy a mostrar la siguiente información. Nota. Tenemos una semirrecta, el cual es lado inicial, otra semirrecta que es lado terminal. La intersección de estas dos le vamos a llamar vértice. Y la abertura que se forma entre estas dos semirrectas le vamos a llamar ángulo. Semejanza de triángulos. La semejanza entre dos elementos se da precisamente cuando lo que varía entre ellos es su dimensión. Es decir, dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo de semejanza de triángulos. Tenemos misma forma, pero diferente tamaño. Uno es grande y otro es más pequeño. Criterios de semejanza de triángulos. Habla de lados proporcionales. Símbolo matemático es este. Criterio 1. Lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales, estos son semejantes. Tenemos este lado con una rayita, este lado con dos rayitas y este lado con tres rayitas. Para que exista semejanza con estos triángulos, también lo vamos a representar al triángulo chiquito, su lado con una rayita, su otro lado con dos rayitas y este lado con tres rayitas. Por lo tanto, debe de ser proporcional el lado grande, que tiene una rayita, con el lado del triángulo pequeño, que también tiene una rayita. Y el lado proporcional, que tiene dos rayitas, con el triángulo pequeño, que también tiene dos rayitas. El lado del triángulo grande, que tiene tres rayitas, debe ser proporcional con el lado del triángulo pequeño, que tiene tres rayitas. Es el criterio 2. Lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un par de lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos lados es congruente, en ambos casos los triángulos son semejantes. Vamos a recordar qué es la congruencia. Se refiere a la igualdad en el tamaño y la forma, aunque su posición u orientación sea diferente. Entonces aquí nos dice que estos dos lados deben de ser proporcionales a estos dos lados del triángulo pequeño. Y también el ángulo que está marcado con verde debe de ser congruente, o en otras palabras, de igual tamaño y forma al ángulo del triángulo pequeño que está marcado con rojo. Criterio 3. Ángulo, ángulo. Si dos triángulos tienen dos parejas de ángulos congruentes entre ellos, significa que son semejantes. Entonces tenemos aquí dos triángulos, uno grande y uno pequeño, y sus ángulos deben de ser iguales. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Este ángulo grande que está marcado con rojo tiene que ser igual a este ángulo del triángulo pequeño, que está marcado con rojo.
Y se dan cuenta, el lado que está marcado con una rayita tiene que ser proporcional al lado del triángulo pequeño que también está marcado con una rayita. Ejemplo de aplicación de la semejanza geométrica. Calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora del poste de 4.5 metros de altura, da una sombra de 0.09 metros. Tenemos la sombra del edificio, que es 6.5, con la sombra del poste, que es 0.9, y la altura del poste es 4.5, y la altura del edificio, que la vamos a representar con una letra X. En este caso tenemos 9.5, la sombra del poste, con la sombra del edificio, o sobre la sombra del edificio, que es 6.5. Esto va a ser igual a la altura del poste, que es 4.5, sobre la altura del edificio, que es X. Para esto vamos a ocupar la regla de 3. Tenemos la fórmula X es igual a B por C dividido entre A. ¿Cuánto vale B? 6.5. ¿Cuánto vale C? 4.5. Todo eso dividido entre A. A vale 0.9. Hacemos las operaciones. 6.5 por 4.5. El resultado que nos dé lo dividimos entre 0.9. Eso va a ser igual a 32.5. Por lo tanto, el edificio tiene una altura de 32.5 metros. Bueno, eso sería todo. Gracias.